Y si no puede haber análisis sin transferencia, lo cual plantea el problema de cómo se plantea la transferencia, incluso en los mundos actuales, en que cada vez la gente va a ver al analista, y si todavía no tenemos un Tinder para el psicoanálisis, pero ya vamos a llegar, en que la gente va a elegir al psicoanalista por Tinder. Por ahora va todavía a psicólogos en Buenos Aires, .com.ar, o en Psicoor, o más alguna gente que va por derivación, la gente... Pero bueno, es un ámbito que cada vez es más chiquitito comparado con el otro, donde la gente pone en Google, ¿sí?, psicólogo que trate problemas siguientes, ¿no?, por frase, y encuentra, y que no viva muy lejos, ¿sí? La telepatía todavía no está instrumentada, ¿sí? Los transportes son complicados, ¿sí? Si tengo que viajar 1 hora y media para el analista es un problema. Tiene que estar en el barrio, ¿sí?, y se va haciendo. Y esas situaciones, hasta que se arma, o digamos ese tipo de demanda, es para preguntarse qué transferencia hay en juego, cómo viene esa demanda, ¿no? Cómo se ha ido bastardeando esto de que simplemente el analista o el psicólogo es el que da una respuesta, es un counseling, un personal trainer de lo psíquico, incluso famosos que de alguna manera presentan a sus terapeutas un poco así, como los personal trainers, los que ayudan a ir, lo cual no quiere decir que un análisis no ayude, pero, ¿sí? Bueno. Entonces, el caso este de Elfriede Hirschfeld tiene toda una gama de presentaciones. Van a ver, uno de los primeros textos donde aparece es en Predisposición a la neurosis obsesiva, ¿sí? Hay 3 textos de 1903. 2 mentiras infantiles, la cuestión de un sueño como causa o para demostrar algo, y la predisposición a la neurosis obsesiva. El caso, la predisposición a la neurosis obsesiva viene al cuento de la jornada de hoy, porque es donde Freud dice qué hacemos con la cuestión de lo sádico-anal, ¿sí? Es decir, estas cuestiones tempranas, estas cuestiones agresivas, donde la agresividad, lo temprano. Estaba el problema de la elección de neurosis, o el problema de la etiología, ¿sí? Y ahí se va presentando algo que está ligado a esto de ciencia del goce, que ya viene en el primer Freud. El primer Freud tenía las cosas clasificadas de una manera que podía ser elegante y hasta cómoda. Psiconeurosis y defensa, neuroestenias, o neurosis actuales. ¿Cuál es la gran ventaja de esa división? Que en neuropsicosis y defensa tenemos un mecanismo psíquico, y en neurosis actuales tenemos el sexo. Y con el sexo vamos más a la operativo, ¿sí? Coitus interruptus, bueno, vamos a buscar otra solución porque eso produce, encontramos una solución. Y neuropsicosis y defensa vamos al desciframiento, ¿sí? Cuando hay que juntar las dos cosas, empiezan los problemas. Porque sea que el desciframiento y la interpretación no producen nada, ¿sí? Pero digamos, algo del sexo empieza a enturbiar esa pureza del desciframiento. Y es lo que trata Lacan en esta sesión de noviembre del 73, con esto de que lo simbólico va ligado a la producción de goce. Con lo cual la cuestión del último Lacan, la unión del significante y de lo real y el goce, no es que sea algo descolgado ni que no tenga validez. Son cosas que puedo no acordar con cómo plantea unas cosas Miller y demás, pero es un tema. Una cosa que me ha gustado de las cosas que lo ha planteado Miller es que de alguna manera seguimos repitiendo o recibiendo problemas viejos, y que los problemas de la resistencia que encuentra Freud, que dice que finalmente para poder interpretar, primero tengo que levantar la resistencia, porque si no puedo levantar la resistencia o vencer la resistencia, la interpretación no tiene efecto, ¿sí? Es como esto, decir, bueno, ¿qué condición tiene que ocurrir para que supuestamente la interpretación tenga efecto? ¿Sí? Algunos terminan diciendo, el diablo de la interpretación, vamos a darle como al principio a las neurosis actuales y vamos a actuar directamente sobre lo real. ¿Sí? Es una de las orientaciones. Eso lleva, ¿no?
generalmente a un aplastamiento sobre lo imaginario, porque es un punto donde terminamos confundiendo lo real con lo imaginario, porque quedamos en una relación de a dos, si vamos a enfrentarnos directamente con lo real supuestamente del goce, si no hay esa mediación por lo simbólico. Pero la mediación con lo simbólico es lo que dice Freud. Todo tiene que pasar por la transferencia. ¿Por qué? Porque es necesario, y acá están las discusiones, para Freud no hay cura si el síntoma no entra en la transferencia. Es decir, el síntoma tiene que cambiar su significado. Si no cambia su significado y no entra dentro de la transferencia, no es accesible a la interpretación. Si el síntoma no entra en la interpretación, y si es lo mismo que nosotros estar interpretando a cualquier persona, así, sin relación. Es decir, alguien se puede mandar un fallido. Yo no puedo mandar un fallido, porque soy el que está hablando, los demás están callados, pero alguien podría decir sobre el fallido que yo comenté, seguramente te está pasando eso. Capaz que tiene razón. Pero más o menos sería como cuando viene un paciente y nos dice algo que le dice el marido o la esposa, que tiene razón, pero si mientras se lo diga el marido o la esposa, no tiene importancia, no tiene razón. Tendrá que eventualmente, si eso es verdad, la verdad no vale por el enunciado, vale por la enunciación. Es decir, esa verdad se tendrá que ubicar en algún lugar para que eso tenga eficacia. ¿Qué es lo que pasa con Elfried? Porque Bislanger se lo pregunta a Freud, y Freud también se lo pregunta. Dice, el problema, y lo dice Freud, es increíble, porque lo dice al principio, se lo dice en la primera carta o en la segunda carta a Jung. Dice, este va a ser un hueso duro de roer. ¿Por qué un hueso duro de roer? Está muy claro cuál es el problema, dice Freud. El problema es que esta mujer tiene hijos, ¿sí? Su deseo fundamental es tener hijos, y esto va muerto, ¿no? Es decir, tiene que resolverla en paz. Y que con este único hombre no se puede. Es una impas. Y dice, pero que esté claro no quiere decir que acá el principal problema que va a haber es que ella acepte la interpretación. Ella acepte la cuestión. Y supuestamente él estuvo analizando, pero la última verdad sería, más allá, el deseo de tener un hijo, ella lo acepta, forma parte de la interpretación, ¿sí? Lo toma. Pero parece ser que lo que no toma es el deseo de matar, de que se muera el esposo. Ese deseo de que se muera el esposo es lo que se podría ligar con lo sádico anal. ¿Sí? En realidad lo sádico anal se va a juntar con una escena de matar a los niños, o porque se le cayó en un momento una hermanita que era la que ella tomaba como su hija, y entonces le queda la idea de que ella tiene una corrupción esencial, ¿sí? Ahora, justamente por eso les subrayaba, les escribía esta cuestión. En la misma interpretación de Freud, ¿sí? El síntoma principal de la neurosis obsesiva, tiene varios síntomas de la neurosis de la histeria de angustia, el principal de la neurosis obsesiva es un prender las sábanas con unos ganchos, ¿sí? Que impiden que pueda haber sexo, que digamos es un ritual, ¿sí? Prender esos ganchos, ¿sí? En 1921 el juego significante que presenta Freud en el análisis de telepatía, es con el término Anstecken, donde estos ganchos, la manera de abrocharse de estos ganchos, este tipo de gancho, Anstecken, es más o menos homofónico, saben que es un problema hablar, con Ansteckung, es decir, cambian la última E por una U. Si alguno sabe alemán podrá seguir. Yo acá con el alemán, no sé alemán, pero me manejo más o menos como cuando leía el filósofo alemán, siempre se permite lo griego y había que seguir las cosas en griego. Bueno, Anstecken y Ansteckung, donde Ansteckung es el contagio.
Entonces, en la realización de su ritual, en el Anstecken, realiza o trae a cuenta la cuestión del contagio, ¿sí? Ahora, este texto es de 1921. No está presentado el juego significante de ese ritual en ningún otro texto público de Freud, pero sí en la correspondencia con Jung. En la correspondencia con Jung, el término que usa es Sustecken. La diferencia está en ese ans respecto del sus. El ans es el que conecta con el contagio, ¿sí? Con la epidimitis. El sus quiere decir algo como cerrar. Yo supongo que está en la raíz su. ¿Por qué? Porque en la carta a Jung, ¿sí? En alemán, pero uno tiene versiones bilingües, pues la va viendo, le dice a Jung que cómo es el ritual, pero la interpretación que hace es que con este Subtecken ella cierra las sábanas, pero lo que hace también es cerrar, con el Subtecken, no con el Abstecken, lo que hace es cerrar los genitales, dice los genitales unzugänglich, que sería cerrar los genitales, la raíz su, o el término su, así está traducido. No sé en el alemán dónde está el elemento principal o la serie del su, o de clausura. Yo deduzco que es el su. Clausura. Clausura, sí. ¿El su es clausura? Lo más parecido. Bien, entonces es eso, clausura. Y le dice a Jung, imaginará lo que será su clausura intelectual. Entonces junta clausura, le da la interpretación del ritual a una clausura genital y él la anticipa intelectual, que va a ser el cierre de que no se va a venir a la interpretación, ¿sí? Fíjense, después, en 1921 cambia. Entonces cabe la pregunta de ¿y Elfried que lo siguió? ¿No lo siguió? ¿Dijo? ¿No dijo? Dijo Anstecken, dijo Sustecken. Cuando en 1911 aparece el adivino, uno de los problemas que aparece con el adivino y que le hace interés a Freud del adivino, es que el adivino le dice cuando tenga 32 años va a tener 2 hijos. Y ella no sabe por qué 32 años y 2 hijos. Le viene a los 40 años. O sea que el adivino adivinó el deseo con referencias puntuales que ni la paciente sabía. En 1911, ¿sí? A principios de 1911, en una sesión, le cuenta. Y Freud le va interrogando, ¿sí? Rápidamente adivina Freud. Busca una mujer, eventualmente, que a los 32 años haya tenido 2 hijos. No era difícil de repente adivinar que algo con la madre tenía que pasar. Justamente la madre, a los 28 años la tuvo a ella, se habló de lo atrasada que venía la madre para producir hijos, pero parece ser que a los 32 ya había tenido otros 2 más y cumplió rápidamente con la cantidad adecuada, que es 5 o 6 hijos en poco tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de la cuestión de la lectura que hace el divino, está que lee el deseo de Elfried, aún en lo inconsciente de ella, ¿sí? Salvo que uno diga que eso es una construcción de Freud. La sesión donde Elfried le cuenta y donde trabaja en eso está más o menos precisada, porque al día siguiente o a los 2 días Freud rápidamente le escribe a Ferenczi, porque Ferenczi es su confidente y le dice, y le describe la sesión, le describe esa adivinanza, como si fuera justamente para tu colección, le dice a Ferenczi, se lo manda como, mira, acá tenés para tu colección. Y de esa interpretación es que resulta esta cuestión de que se tiene que morir, se tiene que cumplir o morir el marido, que hay un deseo de muerte.
Y en 1912-13 finalmente la despacha diciéndole esa verdad. Supuestamente la reacción de Elfried es: se va. ¿Sí? No acepta esta cuestión del deseo de muerte, ¿sí? Que sería el secreto último. ¿Sí? Entonces, lo interesante de este caso, a diferencia de lo que se ha planteado, por ejemplo, en otros casos, hay un texto de hace un par de años, del 2016, que comentaba al principio Isabel, creo, uno de los textos que está ahí en conversaciones que mandé, que publicó una revista de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de La Plata, esa cátedra la dirige Napolitano, y tiene asociada a la cátedra un espacio de investigación, tipo CONICET, tipo algo por el estilo, no sé, como es en la UBA, los subacitos, cosas por el estilo. Hay un espacio de investigación, y entonces tiene un espacio de publicación donde publican, y dentro de la revista hay un artículo de Machado, Rabón y Lozano sobre este caso. ¿Sí? Es interesante este caso, este artículo, por la operación que hace, porque este artículo, como son en general todos ellos hiderianos, o por lo menos la orientación de la cátedra es de la EOL, tomaron principalmente la referencia de René Fiori. René Fiori es la otra referencia de este caso. René Fiori, ¿qué hizo? Fue a Bellevue y consiguió las historiales clínicas, la historial clínica de Elfried en Bellevue. Y entonces consiguió los historiales de hospitalarios. ¿Y qué encontró en un historial clínico de un hospital? Un caso psiquiátrico. ¿Qué va a encontrar en un hospital? No va a encontrar un caso psicoanalítico, porque el síntoma se hace de a medios, por más que una de las mitades no sepa la terapéutica y la otra supuestamente menos que menos, la paciente, pero se hace de a medios. Los psiquiatras participan a su manera para hacer la mitad. Entonces, si vamos a tener en un caso psiquiátrico, ¿no?, una observación de rituales, de aquello y del otro, ¿sí?, ¿qué va a hacer Elfried más que hacer rituales y manejarse con la observación? Entonces tiene unos rituales que son para René Fiori, y esta es la línea que toman ellos, esta René Fiori dice, es una melancolía. Porque todo en ella hay una certeza de que en ella hay un mal. Él dice, puede haber dudas sobre qué pasó, sobre los hechos que pasaron, pero no hay una certeza en la posición subjetiva, para diferenciar la neurosis obsesiva grave de la melancolía. En esa certeza subjetiva, de la posición subjetiva, diagnostican, ¿no?, en la cuestión de la melancolía, de una psicosis, ¿no?, donde ella necesita que alguien la esté cuidando para ver si en el ritual de lavado si no quedó un pedacito del hombro o un centímetro de la espalda o no sé qué, sin limpiar, porque si no se limpia tiene el mal encima y entonces no va a poder recibir al médico, porque cuando el médico venga lo va a contagiar con el mal y ella es la causa del mal, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo René Fiori? Tomó el diagnóstico psiquiátrico y ¿qué hizo? Fue a tomar todo lo que se dijo de Elfried, comenzando por Fasselder, con una solución ya preinstaurada, que es, vamos a explicar por qué esta mujer no se curó. Entonces fue y dijo, melancolía. Y entonces recorrieron todos los materiales en Freud para verificar que siempre estaba, desde chiquitita, ¿sí?, esta posición de culpa, que de pequeña ya estaba la culpa. Ahora, ¿cómo es que ella mostró sus síntomas a lo largo, cómo se manejó con la transferencia? Pero bueno, está de moda decir que Freud se equivoca, no queda mal, y cada vez va a estar más de moda decir, el feminismo va a crecer y nos va a mandar a todos a hacer psicoanálisis de género. Entonces, una manera de decir que Freud se equivocó es, se equivocó en el diagnóstico. Porque es lógico, si es una melancolía, le pudieron dar como si fuera neurosis y le dieron mal. Todo mal. A mi juicio el problema no es, puede ser muy útil. A diferencia de Fasselder, este artículo, como Fasselder, lo que tiene en común es que presenta el caso entero, cerrado, ¿no? Fasselder en un estilo freudiano, con la neurosis obsesiva grave, con los problemas de la contratransferencia y con los problemas que plantea la neurosis obsesiva.
Este presenta en el caso cerrado, también completo, pero retroactivo desde el diagnóstico de melancolía. Y a mí me parece, en ese sentido, seguido, me parece que Gloria Leff con su Freud atormentado es mucho más interesante, es tomar esta diversidad porque me parece que sirve para pensar estos problemas, o para poder ir siguiendo, que es lo que tendría para otra hora más, poder ir viendo todas las variaciones y cómo se engancha Freud y cómo no se engancha, para ver justamente cuál es la posición de Freud. Porque no es que Freud se las sabe todas, porque una de las cosas que dice Delfrid es que Elfried es incurable, pero se tiene que sacrificar a la ciencia. Y dice Delfrid, le enseñó, por ejemplo, que existía estadios sádico-anal, le enseñó aquello, le enseñó el problema de la transferencia. Le dice a Jung, Freud, Elfried es de los problemas incurables, los problemas más graves, pero dice, de los problemas graves es que uno aprende. Porque los problemas graves, difíciles, son los que obligan a pensar. Después están, por ejemplo, las discusiones con Freud, que Freud no le gustaba ese trabajo de andar curando tanto a la gente, quería más bien descubrir cómo era, ¿no? Y después cuando había que andar lidiando con ¿no? Eso ya era más investigador que terapeuta. No es que abandonara la cuestión terapéutica, porque era necesario que la gente también se curara para poder confirmar la cuestión teórica, es decir, la cosa iba de... Pero le gustaba más decir, este es el caso, y presentarlo. Entonces, no es que él se la sabía toda, él fue cambiando su interpretación. Pero lo que sí es claro es que a semejanza de otros casos, como por ejemplo la joven homosexual femenina, y como lo plantea él respecto de la contratransferencia, porque es respecto de este caso que Freud le escribe a Jung, tendríamos, cuando lo caga a pedo, cuando se enoja con Jung por la cuestión de más calentito o menos calentito, le dice, voy a tener que escribir un artículo sobre contratransferencia. Dice, no lo vamos a publicar porque es un poco problemático salir con... Pero por lo menos para discutirlo entre nosotros. Y no lo saca. Y toma la posición conocida de Freud respecto a la contratransferencia, que es posición fría, ¿sí? Distancia, hay que ser receptivo, pero no entregar, ¿sí? En este problema de ser receptivo y no entregar, está la cuestión de qué es lo que no hay que entregar, ¿sí? La piel, hay que tener la piel dura, no hay que dejarse enloquecer, pero cada cual... Elfried no se lo quería llevar a la cama, Freud. Elfried lo que quería era entretenerlo con cuestiones, por ejemplo, está la cuestión, el sueño ese como pieza probatoria, es un sueño que tiene la enfermera de Elfried, que se lo cuenta a Elfried, y Elfried se lo viene a contar a Freud. En un momento en que Freud estaba recolectando sueños, porque quería que su interpretación de los sueños dejara de ser su autoanálisis y pasase a ser un libro científico sobre los sueños. La condición para hacer un libro científico sobre los sueños es que haya muchos sueños de mucha gente con muchas interpretaciones. Entonces va trayendo, pero le sirve para tomar en esta intermediación que hay, esta cuestión de que no hay sueños de confesión, no hay sueños de aquello, y subraya que había un sueño inconsciente de fondo en la enfermera, que era también tener hijos. Más o menos parece que es así. La mujer siempre hay que tener hijos. Gracias a eso parece ser que la humanidad se sigue reproduciendo. Cuando dejen de tener ese deseo, espero que la ciencia sepa producirlos en tubos para poder comprarlos en el supermercado, porque si no, vamos a tener dificultades para reproducirlos. Pero las variaciones que se van planteando sobre la cuestión de la contratransferencia son interesantes porque el punto donde no cede Freud, justamente por esa posición de frialdad, es en términos del saber. Entonces, así como él cambia con su saber, está dispuesto a cambiar, no tiene problemas, está dispuesto a ceder, pero no a salirse del saber. Es decir, le pueden decir que su teoría es una mierda, está equivocada, de punta a rabo. Ah, muy bien, la cambiamos.
pero vamos a terminar haciendo teoría. Vamos a ver cómo es. No hay un corrimiento. Es lo que le pasa con la joven homosexual femenina. Entonces hay críticas a Freud sobre, por ejemplo, con Dora, con la joven homosexual femenina, que aplastan lo simbólico sobre el imaginario, que por eso se le hace difícil y demás. Pero, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el de Lucia Tauber, que Lacan comenta en el seminario 10. Por eso le puse sobre.com Angustia, que son las sesiones del 20 y 27 de marzo del 63. Cuando está el artículo de Lucia Tauber con presenta en paralelo dos casos, ¿sí? Un caso A y un caso B. El caso A le resulta simpático, agradable, el caso B un plomo, pollerudo, bueno. Y al final termina teniendo un sueño donde toma el té con la mujer del caso B, y se hago acá tomando el té soñando que tomo el té con la mujer del caso B, y se da cuenta que se viene equivocando sobre la posición del caso B respecto de las mujeres, que se está ocupando de la mujer, que no hay una hostilidad respecto de la mujer, ¿sí? Cambia de posición, deja de ser de estar peleándose, digamos, podríamos decir, con la esposa, ¿sí? Y acepta tomar la posición de mujer. Lacan dice en el seminario 10, en la sesión del 27 de marzo, que Lucy Tauber se coloca como mujer. En ese sentido, deja de ser una analista mujer y pasa a ser una mujer analista. Y soporta como mujer. Ella lo interpreta de otra manera. Ella lo interpreta como toma una posición masoquista, porque Lucy Tauber es yankee, es de la IPA, entonces no es lacaniana, no anda con el objeto A y cosas por el estilo, pero subraya esta cuestión. Entonces Lacan subraya esto de que hay que poder intervenir, a veces, o por lo menos en ese caso, intervenir contratransferencialmente, jugando la ficción de la contratransferencia, para sostener una posición de partener sexual. Algo parecido dice Layard en el 6. Claro, algo exacto, muy parecido claro. que plantea del error de Layard, o que Layard no se había dado cuenta. Entonces, una de las cosas que Gloria Leff trabaja de ese seminario, Gloria Leff se mandó un análisis de este artículo de Tauber espectacular. El libro se llama Juntos en la chimenea, también se lo recomiendo, es otro libro maravilloso. Y ella justamente retoma algo que planteó Alush cuando Alush trabajó el caso de la joven homosexual femenina, que es si el analista va a ser el lugar donde queda congelado el objeto A o el objeto transicional, o si el dispositivo analítico es un espacio donde se puede mover el objeto transicional. Con lo cual eso implicaría que el objeto A y el objeto transicional no esté siempre del lado del analista. Es lo que habría hecho Freud. Entonces es interesante ver cómo cede, dónde cede Lucia Tauber y dónde cede Margaret Little en ese mismo seminario 10, cuando Lacan dice que Margaret Little es una muestra de un efecto de corte. Cuando Margaret Little tiene esa paciente que entró en llanto porque se murió alguien allá, un desconocido en Alemania, que había sido la única persona que se ocupaba de ella cuando era chiquita, ella que nunca lloraba, que era cleptómana, que era no sé qué cosa, se pone a llorar como una desconsolada, y Margaret Little, que tenía su teoría de lo que es un análisis tomada de Winnicott, que era ir hasta más o menos dentro del vientre materno, porque ella hacía análisis acostada en el diván, envuelta en una frazada, agarrada de las manos de Winnicott, y ella dice que esa posición es la manta alrededor, es la placenta y el otro es el cordón umbilical, ¿sí? Y que eso no es metáfora, ¿sí? Lean el relato del análisis de Margaret Little con Winnicott. Esa es su teoría, y ella va con esa teoría, tiene la teoría de la respuesta total, y va con esa teoría, pero llega un punto en que, manteniendo su fantasma, su neurosis, su fantasma, se separa del saber referencial. Y llega un momento en que la paciente dice, no sé qué hacer, me da pena, no sé qué hacer, se angustia. La paciente se da cuenta que se angustia y encuentra la falta y el análisis se relanza. Cuando Lucia Tauber también dice, soy su mujer, también lo hace con su fantasma,
porque con el la, con el que le caía bien, no lo puede hacer. Y lo despacha en un pasaje al acto. Hay un punto donde fantasma, donde finalmente hay que ver si una alta se puede salir de su fantasma. Pero quizás el problema no sea salirse de su fantasma, sino que haya un punto donde su fantasma se separe de su saber referencial. No se coagule fantasma y saber referencial. Teoría, y es un elemento clínico fundamental, poder bajarnos, corrernos de nuestros prejuicios teóricos. No nos vamos a poder correr sino más de nuestra neurosis, pero sí de nuestras teorías referenciales. Y el fantasma en la neurosis puede ser un obstáculo o no, todo depende de cuán ligado es. El problema de Freud es que al estar en la teoría siempre está ligado a eso. Me fui a carajo con el tiempo. Podemos, nos están esperando arriba con el café, podemos retomar. Dale. No, bueno, sí creo que parece maravilloso el trabajo que están haciendo. Hay una cuestión, me quedé pensando, tomando la serie esa, este tema del, no vi la serie esta, Sense 8. bueno, algo así. Pero este tema de, por un lado, la telepatía, la transferencia y el contagio, ¿no? Y, digamos, y el contagio ligado también a la telepatía, no solo a, digamos, o sea, el contagio ligado no solo a digamos, a lo que uno podría enganchar de la cadena significante que lo ligaba con el contagio del marido, etcétera, sino a este hecho que vos ubicás, digamos, de lo que estaba pasando en ese círculo respecto digamos, a la transferencia, al contagio, ¿no? Y al sexo, digamos, ¿no? Hace un tiempo yo presenté, incluso no sé si lo presenté en una mesa que estuviste vos también, un trabajo sobre un caso que no es de un psicoanalista, sino que es, digamos, un testimonio que da Uta Frith, la famosa, que se supone que ella creía haber la de la teoría de la mente, que había develado el enigma del autismo, donde, digamos, hacia el final del libro, en el último capítulo, yo siempre digo que llega al punto, digamos, se encuentra con un niño que le da un testimonio que a pocos psicoanalistas un niño, entre comillas, autista le ha dado. En un momento, y que tiene que ver con el tema de la transmisión de pensamiento. En un momento, Uta Frith está haciendo todo un experimento de cómo adquiere, de dónde le viene el saber a un autista, ¿no? Entonces le montan una prueba que la hacen con miles de chicos, pero este chico tenía una relación muy particular con ella, donde, por ejemplo, le modifican, digamos, le cambian frente a él un objeto que está en una caja, digamos. Entonces, la respuesta hubiera sido, porque lo vi, ¿no? Uta Frith tiene una teoría, es muy cartesiana, y aparte piensa que ver es saber, es su posición. Para ella ver es saber. Entonces ella espera que este pibe le diga, porque lo vi, porque vi que vino alguien, digamos, cambió el objeto, metió otro objeto en la caja. Es una historieta que le presentan. Y este pibe, cuando ella le pregunta, ¿cómo sabes esto? El pibe le dice, por telepatía. Obviamente, Uta Frith no puede, digamos, insiste, no. Y este chico se mantiene en esta posición, ¿no? De que él eso que sabe, lo sabe por telepatía. Y bueno, lo que es muy interesante, que en realidad ese por telepatía es el mensaje que le vuelve a Uta Frith en forma invertida. O sea, esa telepatía tiene que ver justamente con la posición respecto al saber que tenía Uta Frith. No era porque este chico era un delirante, ¿no? Era un psicótico, sino que es en transferencia esa respuesta por telepatía. Entonces, a mí me parece que digamos, respecto a esto que vos planteás de la caída del saber, me parece que hace a la cuestión que plantea Lacan de lo oculto, en Le Non du Père, ¿no? Donde plantea la cuestión del oculto, pero me parece que hace a esta cuestión del saber, de la telepatía y también del contagio, ¿no? Es como si uno puede decir, lo sé por contagio. En predisposición de la neurosis obsesiva, donde está la primera predisposición a la neurosis obsesiva, es el primer texto donde se plantean los estadios.
y las cuestiones pregenitales, ¿no? Como organización pregenital, porque hasta ese entonces no había organizaciones pregenitales. Pero también es el primer lugar donde está la frase esa famosa, que después va a retomar de otras maneras, que es todo hombre está dotado, el inconsciente de todo hombre está dotado de mecanismos para poder contactarse con, entender el inconsciente de otras personas, que lo dice en relación al marido de Elfriede, que deduce qué es lo que le está pasando a Elfriede, sin que Elfriede diga nada, frustrada porque no van a tener hijos, o en vez de decirle por telepatía, transforma esterilidad en impotencia. Que quizás es una interpretación.